Estuvimos leyendo el Salmo 95, donde vemos cómo nos explica la forma en que tenemos que venir al templo, y dice que vengamos, haciendo alusión a que hay un lugar específico. También nos dice cómo, y dice que vengamos con alabanzas, con cánticos. Después dice por qué, y ahí explica las razones: porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, etcétera. Y ahí nosotros podemos poner nuestras peticiones. ¿Por qué venimos hoy? Seguramente no solamente para alabarlo, pero es probable que traigamos alguna necesidad también, hermanos, y este es el momento de venir. Y al final dice quiénes somos nosotros. Está precioso, porque al final dice: nosotros somos ovejas de su prado, y somos su pueblo, hermanos. Entonces, hay un gozo enorme. Este es el día en que las iglesias de todo el mundo se congregan, congregaciones grandes, congregaciones pequeñas, congregaciones en edificios muy lujosos, congregaciones abajo de un árbol, en lugares muy sencillos. Aprovecho para saludar a los hermanos de Cuba que nos escuchan siempre. Dios los bendiga, hermanos. Estamos orando por ustedes, y en lo que Dios nos ha permitido también hemos compartido con ustedes. Así que, y a todos los que nos escuchan por las redes sociales, muchas gracias por dedicar este tiempo. Hermanos, a nivel mundial sigue un caos. O sea, hay mucha emoción. En algunos lugares hay enojo, en otros hay preocupación. Es decir, no solamente empezó aquí en el país, pero ahora se ha extendido a muchos países. Estamos viviendo situaciones difíciles, hay enojo, hay desconcierto, hay alegría, hay todas las emociones. Pero, hermanos, el día de hoy yo quiero hablar acerca de la tristeza. Cuando uno está triste, de pronto decimos: soy triste, pero en realidad estás triste, o estás desanimado, o estás confundido. Los miércoles nosotros tenemos estudios donde hemos aprendido a separar, porque son diferentes. Es diferente el desánimo que la tristeza, por ejemplo, ¿no? Estar confundido, a negar algo, es diferente también. Y hemos aprendido. Entonces, el día de hoy, hermanos, yo quiero que pongamos nuestro ser presente y estemos atentos. ¿Qué nos dice el Señor? Porque de pronto alguno de nosotros está triste. Pero no hay que permitir, hermanos, que nuestra tristeza estorbe nuestra fidelidad a Dios. O sea, acuérdense, hermanos, que las emociones son pasajeras y funcionan así. En cambio, nuestra fidelidad a Dios es algo que debemos tener por el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces no dejemos que también puede ser una alegría. Hay alguien que puede tener un gran evento muy bueno, compró una casa, gana mucho dinero, y de pronto esa alegría también le puede estorbar su fidelidad a Dios. ¿No conocen, hermanos? Ha habido gente que porque le ha ido tan bien que ya se olvidaron de nuestro Señor. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, pero no permitas que tu tristeza estorbe tu fidelidad a Dios. Ahora, hermanos, sentirse triste no es malo. O sea, todos nos hemos sentido alguna vez tristes, ¿verdad? Porque es una de las 6 emociones universales. ¿Cuáles son? La ira o enojo, el asco o el desagrado, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Esas 6 emociones, hermanos, todos las sentimos, todos. Y ahorita vamos a ver, no nomás nosotros que somos personas ordinarias, también hubo personajes de la Biblia que sintieron en algún momento la tristeza. Entonces no estamos ajenos a eso. No es de que está mal que estoy triste, no, o sea, estoy triste. ¿Por qué está triste, hermano? Porque mi hijo no me ha hablado. Porque creo que mi trabajo me va a quitar horas. O sea, hay razones, pero que esa tristeza no nos impida, no nos estorbe para ser fieles con el Señor. La tristeza, vamos a ver qué es la tristeza, porque de pronto no sabemos. La tristeza es una emoción humana que se caracteriza por una sensación de pena, malestar o desolación. Cuando es desolación quiere decir, me siento solo. O sea, y hay mucha gente alrededor, pero me siento solo. Me siento que no me valoran. Pasan frente a mí y siento como que ni me ven. Ahora sí, como dicen, me pisan y ni cuenta se dan. ¿Nunca se han sentido así, hermanos?
¿Nunca se han sentido en un grupo donde dicen ustedes, creo que nadie me ve aquí? ¿Sí lo han sentido, hermano? Ay, hermano, se siente muy feo. Pues nada más yo y la representante de mi compañero que siempre me apoya. Pero hermanos, es bien, y es triste, se siente uno triste que no lo tomen a uno en cuenta, como si uno no existiera. Bueno, ahí eso tiene que ver con la desolación. Es una respuesta natural, o sea, sentirse triste es natural a las adversidades, pérdidas. Es decir, si uno tiene una pérdida, puede ser pérdida de la salud, pérdida de dinero, pérdida de trabajo, pérdida del matrimonio, pérdida de... ustedes nombren. Es natural que uno se sienta triste. Triste porque hay desolación. Por ejemplo, pierde uno el dinero y dice uno, ¿y ahora qué voy a hacer? Creo en Dios y todo, vengo a predicar, pero a mí se me pierde uno de 20 hermanos y yo le voy a preguntar si no lo encontró por ahí. Sí, se pone uno triste. Hay un sentimiento de sentirse solo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estábamos en la tienda, antier creo, y íbamos atrás de una persona que llevaba muchas cosas para comprar. Muchas. Y nosotros llevamos 4 cosas ahí. A la hora de pagar, dijo ella, ¿sabe qué? Necesito regresar $40 porque necesito en mi tarjeta $40. Y si le pago, dice, se va a ir todo. La muchacha llama al manager, allá vino el manager y dice, no sé hacer esa operación. El otro manager parece que estaba en el baño. El tiempo está corriendo, está aumentando la fila. Nosotros con nuestras 4 cositas, y es un montón, ya había todo pasado por el escaneadero y ya estaba allá. Y dice, de verdad, dice, necesito 40. Al principio la reacción fue de enojo, mira, pero después me quedé pensando, dije, ¿qué necesidad tendrá esta persona que dice, yo no puedo pagar? Seguramente con eso va a pagar tal vez su gasolina, seguramente con eso va a pagar una leche, y uno tiene que ser empático. Pero hermanos, de pronto esa persona, imagínense la pena de estar ahí paradita y ver la línea, sentir las miradas. Y yo me quedé pensando, dije, debe ser una situación triste de verse en ese momento observado, juzgado, y no me muevo. O sea, no puedo irme con haber pagado. A nosotros dijeron, va a pagar con tarjeta, pase acá, aquí los atendemos, y empezaron a mover a la gente. Al ratito ya vimos que ella también salió, quiere decir que se resolvió el problema. Pero hermanos, todos podemos pasar en algún momento un momento de tristeza económica. El doctor dio una mala noticia, los hijos, lo que ustedes quieran. Pero la tristeza no debe afectar nuestra fidelidad a Dios. Por grande que sea la tristeza, es pasajera. El problema está cuando por nuestra tristeza, pues ya no quiero seguir a Dios. Ese es el punto en que yo quiero hablar, hermanos, porque todos podemos pasar por adversidades. Del 1 al 12 son todos los personajes que pasaron por tristezas. Tenemos a Abraham. Llegó el momento en que se sintió solo cuando dice, pues te vas a ir y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? José, de él vamos a hablar hoy. Moisés, Job, David, Elías cayó en una depresión. ¿Se acuerdan cuando Elías cae en depresión? Dice, mejor, ¿qué dice? Mejor, quítame la vida. Él ya no quería vivir en Elías. Y Elías es uno de los 2 que no murieron, hermanos. O sea, grandes hombres, hermano. Imagínense que uno no batalle con la tristeza a veces. Elías, Esther, Jeremías, le llaman el profeta llorón porque siempre se estaba triste, siempre estaba quejándose de algo. Juan el Bautista, Pedro, Judas, Jesús. Pero Génesis, hermanos, capítulo 6, dice que también Dios. Ah, caray, ¿cómo está eso? Fíjense, ¿qué dice Génesis capítulo 6? Al ver el Señor, Génesis capítulo 6 es lo que está pasando de la maldad que había antes del diluvio. O sea, estamos mero en el inicio, Génesis, imagínense.
No estamos hablando de Pedro, de Pablo, no, el Evangelio. No, hermanos, Génesis, la creación apenas, está el diluvio, apenas viene el diluvio. En ese momento está en Génesis y dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, dice, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Es palabra de Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que aún Dios, no estoy hablando de Jesús, Dios Padre Celestial, Creador, porque Jesús en su humanidad fue como nosotros y lo podemos entender, pero Dios Creador, y dice, le dolió en su corazón. Entonces, hermanos, no nos tenemos por qué sentirnos mal, porque un día venimos llorando a la iglesia, o un día venimos sintiéndonos solos. Hermanos, somos una familia aquí, venimos y nos debemos sentir cómodos al confesar cómo nos sentimos. Yo sí me siento, y lo he hecho desde el púlpito, diciendo a los hermanos, yo estoy preocupado, estoy triste. La noche pasada estuve orando por mi pena. O sea, me siento en un lugar seguro y la iglesia es un lugar seguro, hermanos. Hasta nuestro mismo Padre Celestial dice que le dolió el corazón. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos a que hoy podamos aprender por medio de la palabra qué es lo que nos dice el Señor para que no permitamos, hermanos, que nuestra tristeza estorbe nuestra fidelidad a Dios. Porque esa emoción es pasajera. Puede ser que dure mucho tiempo. Hay tristezas que duran mucho tiempo. Por ejemplo, el estar disgustado con un hermano. Puede durar mucho tiempo. Y estoy no triste por eso. Pero vuelvo, no debe afectar nuestra fidelidad a Dios. El precio que Él pagó vale nuestra fidelidad por toda la vida, ¿no, hermanos? O sea, por más que esté yo triste de lo que sea, hermano, de su carro, de su casa, de una enfermedad, de lo que sea, hermanos, no debe estorbar nuestra fidelidad a Dios. No debe. Entonces vamos a ver de quién podemos aprender y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor, porque es bien bonito cuando Él nos lo dice con la palabra, dice uno, pues ahí está la respuesta. Vamos a pedir al Señor, hermanos, de pie, para que se despierten y en reverencia a la palabra de Dios. Sí, porque así sirve ya de que se despiertan y ya empezamos el segundo jalón. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque podemos venir con confianza al templo y poder expresarte cómo nos sentimos. Confesamos, Señor, que en momentos nos hemos sentido tristes, enojados, preocupados. Pero venimos, Padre, para que nos ayudes a que esa emoción, esa tristeza, esa amargura, no nos impida, no nos estorbe ser fieles a ti, Señor. No permitas, Padre, que nos quedemos en casa por una emoción, por estar enojados, o por estar tristes, o por estar angustiados. No, Señor. Pon en nuestra mente, Padre, ayúdanos a entender de que te necesitamos precisamente para enfrentar todo eso. Yo te pido, Padre, por aquellos hermanos que están en este momento en sus casas desanimados. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia de ellos y los traigas al redil. Dice el Salmo 95 en el versículo 6 y 7, dice, porque somos ovejas de tu prado. Somos tu pueblo, Señor. Señor, si tú no nos llamas, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, fue lo que contestó Pedro. Padre, ayúdanos, Padre, a que si estamos bien, que no caigamos. Y si estamos caídos, levántanos, Señor, anímanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Necesito que abran su Biblia en Génesis, capítulo 37, lo tengan y vamos a ir viendo la historia de José. O sea, no va a haber otro versículo, van ahí y le van a ir moviendo. No sé que le vuelvan y que la abran y que la cierren y que... No. Abran el 37 y de ahí nos vamos, con el dedito nomás. Nada de que ¿cuál dijo? Vamos a empezar. 37. Y es la historia de José. Yo voy a tener aquí algunos versículos
que nos van a ir marcando. Es la historia de José lo que vamos a ver. Si usted tiene su Biblia, capítulo 37, y de ahí nos vamos. Ok, ¿por qué José? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver José con esta historia? Pues es muy sabido que José pasó por muchas situaciones y sabían, hermanos, que es el único del que no se dice nada malo de la Biblia de él. Que a pesar de todo, nada le impidió, nada le estorbó su fidelidad a Dios. ¿Les gustaría aprender de él? Yo sí. Yo sí, porque yo cada rato, yo les he platicado, que no me enojo. ¿Qué pasa conmigo mucho que me pongo? Triste. Entonces digo, ese mensaje es para mí. Que no, mi tristeza no me afecte, no me estorbe mi fidelidad a Dios. Vamos a ver, hermanos. Entonces, vamos al 37 del 2 al 4. Aquí vamos a arrancar y aquí está, miren. Dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Este versículo lo tengo acá, hermanos. Cuando José tenía 17 años, 17, acuérdense de esa fecha porque después nos va a servir. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Él era el chico y le decía, no, mira, ellos, y eran pastores de ovejas, ¿no? Era lo que andaban haciendo. Y dice que se portaban mal. Fíjense en el 3. Israel, o sea, Jacobo, que su padre, Israel, amaba a José más que a sus otros hijos. Yo no sé quién de ustedes fue el consentido por alguna razón, tal vez usted no, tal vez sí, yo no sé. Pero el hecho de que dice que su papá lo amaba más que a los otros, quiere decir que él estaba bien, ¿no? Por lo menos algo le iba bien al ser bien visto por su padre. Dice, es al que más amaba. Uy, a mí se me hace que pues, lo consecuentaba, lo atendía bien, todo iba bien, y no era un niño, ya son 17 años, o sea, ya era un jovencito. Ahí dice que tenía 17 años. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Imagínense, no solamente era el consentido, que pudiera ver, que no se veía, pero ya con la túnica fue más notorio, ¿no? O sea, a ella no le compra, pero a él sí. Y le compra los tenis, pues se nota porque ella no lo tiene y él sí. O al revés, ¿cuántos hermanos tenía? Y a usted le compraban chamarra y a nadie, entonces se notaba. Ese fue el problema aquí. Por eso mandó a que le confeccionara una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Ahora, ¿cómo creen que se siente un joven de 17 años que sus hermanos no le hablen? Y no solamente que no le hablen, ¿qué dice que qué? ¿Comenzaron qué? A odiarlo. O sea, no nada más era de, pues ahí está, no, como ¿qué te voy a hacer? El odio. Eso es lo que sentía por José. Por un lado, él estaba contento porque era bien visto por su papá, le hace la sotana muy elegante y todo, pero sus hermanos no le hablan. ¿Era motivo para estar triste? Claro que sí. Pues mis hermanos no me quieren, es más, me odian. Era un motivo. Y eso puede haber alguno de ustedes que se identifique. Sí, es cierto, a mí, ¿por qué? Y me pongo triste, ¿no? Bueno, es el 37 del 2 al 4. En el mismo capítulo 37, pero ahora del 19 al 20, dice que entonces ellos empiezan a planear qué vamos a hacer. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. ¿Por qué es José el soñador? Porque él interpretaba los sueños. Por eso se le conoce como José, el soñador. Él interpretaba sueños. Ahí viene ese soñador. Ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo, dicen. Imagínense a dónde llega el odio. El papá dice, ve a ver a tus hermanos porque no saben de él, no sabemos de él, y él pregunta con alguien en el camino, ¿no han visto a mis hermanos? Porque los pastores se iban y se iban tiempo, hermanos, no que trabajaban de 8 a 4.
No, o sea, se iban meses, ¿no? Y allá iban comiendo y todo eso, dice, ve, porque no he sabido de ellos. Y cuando lo ven venir, ahí viene, dice, vamos a matarlo. Él llega y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Imagínense, su papá dice, vete a ver a tus hermanos, sí, ahí voy. Y ellos allá planean matarlo. Pero uno de ellos, su otro hermano, le dice, no lo maten. Dice, en eso venían unos mercaderes, dice, mejor véndanlo. Imagínense, ¿usted qué sentiría que sus hermanos lo vendieran a $50, por ejemplo? Bueno, a 100. Entonces, esto es lo que está pasando. En el 37, 26, 28, sigue el capítulo 37. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas y a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Eso. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna, porque en lugar de matarlo lo echaron a la cisterna, y dice, no lo maten, no somos malos, no lo maten, vamos a venderlo. Entonces cuando llegan lo sacan de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Perdón, me fui muy alto, ¿qué hubieran sentido que lo vendieran sus hermanos en $20, hermano? En eso lo vendieron, 20 monedas. Lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se lo llevaron a José y es como él llega a Egipto. ¿Ven cómo viene la historia de José? ¿Ustedes creen que a esta altura hubiera tristeza en su corazón? Dirá 20, si yo vi cuando le pagaron, dirá Judá su hermano. Pues ahí estaban los 12, ¿no? Imagínense venir de ser el niño consentido, de ser bien vestido, sus hermanos lo venden. Hay motivo suficiente para pensar que hay un José triste aquí, a estas alturas. Ahora, vamos a ver. Primer punto, José mantiene su fidelidad al Señor a pesar del sufrimiento. ¿Qué pasa aquí? Quiere decir, hermanos, que vamos a ver un José que independientemente de que lo que le pasa, él mantiene su fidelidad al Señor. Sí, pastor, pero usted no sabe, yo ya creo que ya ni va a haber trabajo. ¿Ok? Sí, pero es que mi niño está enfermo. ¿Ok? O sea, ponemos nuestros pretextos, nuestras excusas, algunas muy válidas, pero de pronto por eso ya dejamos de seguir al Señor. Ya no venimos a la iglesia, ya nos olvidamos y por eso es que oramos nosotros todos los domingos antes de que empecemos por las bancas vacías de muchos hermanos que posiblemente por tristeza, por desánimo, mejor se quedan en la casa. Y aprovecho para lavar. Sí, no me voy a quedar así nomás. Lavo la ropa. Justificaciones que uno encuentra. José mantiene su fidelidad al Señor a pesar del sufrimiento. Génesis 39. Ya vamos del 37 donde empezó, ya vamos en el 39, hermanos. 39 dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar. Imagínense, hermanos, mis hermanos me quieren, consentido de mi papá, bien vestido, mis hermanos me quieren matar, me vendieron, ahora el que me compró también me vende. A esas alturas, ya tendría, no sé, tenía 17 cuando empieza la historia, era un jovencito, ya se podía defender incluso. José fue llegado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, fíjense, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Cómo que le salían las cosas bien? ¿No lo acaban de vender 2 veces? Sí, son las circunstancias de su vida, pero a él, el Señor está con él. Yo estaba hablando con mi esposa hoy en la mañana, ¿te das cuenta que el Señor nos ha provisto para comer? Y ven, todos los domingos cuando venimos acá les damos a 2 personas su almuerzo y cositas ahí, todos los domingos, hermanos. Hasta nos alcanza para ellos. Es decir, el hecho de que en el trabajo haya esto, haya otra cosa,
el Señor está conmigo, hermanos. El Señor está con usted, independientemente de que algo, otra cosa esté pasando. Pero el Señor está con nosotros, porque es una promesa de que va a estar con su iglesia, hermanos. Pero muchos, por una emoción, por una tristeza, por algo, ya no voy. Te olvidas de tu fidelidad a Dios por esa tristeza, por esa preocupación. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Hermanos, si usted no se enferma, dele gracias a Dios porque hay mucha gente que está enferma de verdad, hermanos. Ay, con eso es suficiente, hermanos. ¿Sabe usted lo que significa estar sano? Si usted tiene trabajo, dele gracias a Dios. Si usted tiene hijos, dele gracias a Dios. Si usted tiene, hay personas que no están con sus hijos, hay personas que no tienen trabajo, o sea, hermanos, hay motivos para decir que el Señor está con uno. Sí, pastor, pero yo estoy triste por esto. Y por eso deja de venir. José se gana la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Las cosas no iban como tal vez él pensaba que fueran, pero como Dios estaba con él en lo que hacía, se notaba su trabajo y decían, a ti te puedo confiar más. Tal vez el trabajo no es como lo queramos, pero la persona ve nuestro trabajo y dice, contigo puedo confiar. Es que el Señor está con uno, aunque lo que no sea lo ideal para nosotros. Tal vez no tenemos lo que quisiéramos, pero el Señor está con uno. Lo puedo ver. Eso es lo que cuenta, hermanos. Se ganó la confianza. Ya vamos en el 39, hermanos. Sigue en el 39. Porque cuando le confía todo, este Potifar tenía a su esposa, traviesa, quería que él, acostarse con él, dice la Escritura. Él dice, no, el Señor, mi amo, dice, me ha permitido que se administre todo, pero no puedo tocarlo a usted. Y ella se enoja. Él huye, pero en el huirle, ella le arranca un pedazo de su capa. Entonces, cuando viene el esposo, le dice, mira, quería abusar de mí. Y el otro se enoja. Aquí está la prueba. Dejó la capa. Pero fue en su oída de José. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció. Porque aquí, ¿cómo dice que la había tratado quién? El esclavo. José era esclavo, hermanos. Ahorita va a venir un escrito que puse. O sea, a estas alturas, José, ya tal vez ¿cuántos años? Porque ahorita viene también la parte de su edad. Todo eso empezó a los 17. Él administra todo. Sigue siendo un esclavo. ¿Por culpa de quién? De sus hermanos. O sea, a estas alturas él sigue sufriendo las consecuencias de que sus hermanos lo vendieron. Sigue siendo esclavo. ¿Era motivo para estar triste? Claro que sí, pero nunca fue infiel al Señor. Es el punto que quiero que nos acerquemos ahí, hermanos. A pesar de todo va en contra, él sigue siendo fiel al Señor. Dice, cuando el amo de José, su dueño, escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado, ¿quién? El esclavo, José, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Cuando usted no tuvo trabajo, hermanos, ¿Dios le dejó de mostrar su amor? No. Cuando se quedó sin dinero, ¿no hubo alguien que lo llevó algo para comer? Sí. Me acuerdo la ocasión que tocaron nuestra puerta, abrimos la puerta y estaba un pollo ahí, hermanos. ¿No es Dios? Aún en la necesidad, hermanos,
Dios está con nosotros. Es decir, que la necesidad no nos desanime, hermanos, porque Dios está con nosotros. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Las circunstancias eran adversas. Seguía siendo esclavo por culpa de los 11 barbones grandotes que lo vendieron. Son árabes, ¿no? O sea, barbones. ¿Motivo para estar triste? Hizo que se ganara la confianza del guardia en la cárcel. Ya lo vendieron, va todo bien. Ahora una mujer le levanta un falso y se va a la cárcel. Pues el Señor, aún en la cárcel, le demuestra que está con él. Entonces, primero, José mantiene su fidelidad al Señor a pesar del sufrimiento. A pesar de que José está sufriendo, él sigue fiel al Señor. Punto 2. José se preocupó por los demás, aunque Dios permitió que permaneciera en situaciones injustas y desagradables. No solamente José fue fiel con Dios, pero también ¿con quién? Con los demás. Porque hay que tener cuidado, hermanos, que es lo que estamos estudiando los miércoles, que alguna situación de la vida no me haga a mí ser un hombre amargado. Como todo me va mal, buenos días, ¿qué quiere? Ya me vuelvo grosero, ya me vuelvo agresivo, amargado, porque todo lo que me está pasando está contaminando mi corazón. ¿No conocen a personas que eran muy buenas gentes cuando todo estaba bien, empezaron a ir mal las cosas y ahora no la aguantan nadie? Nadie quiere hablar con esa persona. ¿Por qué? Dejó contaminar su corazón, las circunstancias de la vida. Con José dice que no solamente él estaba fiel con Dios, pero también con los demás. Como dicen otras palabras, dijéramos ahorita era buena gente, a pesar de que le estaba yendo mal, pero era buena gente. ¿Dónde lo vemos eso? Seguimos Génesis 39, 22 y 23, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros. O sea, José ahora, imagínense, antes estaba a cargo, cuidando las cosas ahí, de mayordomo estaba. Ahora está en la cárcel, pero Dios estaba con él. Ahora te vas a encargar de los prisioneros. Wow, pues si aquí me pone el Señor, aquí le voy a servir. Si aquí lo pone a Dios el Señor a servir, sirva a Dios, hermanos. No, pero es que yo quiero servir allá. Es que el Señor lo puso aquí, hermano, no allá. Si hubiera querido el Señor allá, pues allá lo manda, pero el Señor lo mandó aquí. Aquí sirva, hermano. El cual lo puso a José a cargo de todos los prisioneros y todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Imagínense la confianza, hermanos, el grado de autoridad que José tenía, que estaba bien con Dios y bien con los demás. ¿No es eso algo que debemos hacer, hermanos? Estar primero bien con Dios y bien entre nosotros. Y vive uno bien, hermanos. Llevamos Génesis 40. Tiempo después, aquí está precioso, hermanos, porque ya empieza él a interpretar los sueños. Y sucede que 2 oficiales del faraón los meten a la cárcel. 2 oficiales de alto rango. Cada uno de ellos tiene sus sueños. Y ellos llegan a saber de que José interpretaba los sueños. Entonces le dicen a José que era otro prisionero. Pero José era un prisionero normal. Ellos eran prisioneros, ahora sí que de alto nivel, porque eran 2 oficiales. Y le dicen, José, ¿nos descifras? Y le dice, sí, pero cuando usted salga, no se olvide de mí. Oh, dice, no te preocupes. Me hace el favor, Y a los 2 les interpretó los sueños. Vamos a ver. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, ofendieron al faraón. El faraón se enojó contra estos 2 oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José.
2 oficiales cometen un error y el faraón los manda a la cárcel y ahí se encuentran con José. Y aquí les contesta en los sueños y se los interpreta los sueños. Yo le ruego que no se olvide de mí, dice José. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de la cárcel. Yo soy un hombre inocente. Hágame ese favor. Claro que sí. ¿Y qué dice más adelante? Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. ¿Cómo creen que va ese hombre, hermanos? Todo iba bien. Lo quieren matar los hermanos. Lo meten a la cisterna por 20 monedas. Lo venden. Se va de esclavo. Ese lo vuelve a vender. Se pone a trabajar ahí, consigue un trabajo. La mujer lo ve atractivo, le quiere levantar un falso. Le agarra la túnica, parte de la túnica. Mira, aquí estuvo. El esclavo, ¿sí? Se va a la cárcel. Las circunstancias no son buenas, hermanos, pero nunca dejó de ser fiel con Dios. Y por eso Dios estaba con él, por su fidelidad con él. Perdemos el trabajo, pero no le falló a Dios. Llega la enfermedad, pero no le falló a Dios. Vienen los problemas con los hijos, pero no le falló a Dios. Algo así. Llegan estos oficiales, a un favor, dígale al faraón que yo soy inocente. Claro que sí. Pero ¿qué dice? Que se olvidó de él por completo. No solamente entonces ahora es el desagrado, la tristeza, ahora también la traición. A esas alturas, si fuera usted, ¿cómo estaría, hermano? Nada más de ver sus ojos, ya no me diga. Punto 3, hermanos. El primero fue, José mantiene su fidelidad al Señor a pesar del sufrimiento. El 2, José pero se preocupó por los demás, aunque Dios permitió que permanecieran en situaciones injustas y desagradables. Y número 3, José eligió mantener siempre su fe en Dios. ¿Cómo va a mantener su fe en Dios José si todo le va mal? ¿Cómo quiere que venga yo, pastor, al templo si mis hijos, si mi enfermedad, Es lo mismo. Pero él decidió mantener su fe en Dios. Llevamos en el 41, hermanos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Antes de leer el versículo. Cuando el faraón sabe, porque tuvo unos sueños el faraón. Y dice, ¿quién me los puede descifrar? Y dice, allá en la cárcel hay uno, José, el esclavo. Él te lo puede descifrar. Entonces viene José, le interpreta el sueño. Su sueño es de que hay 7 años de abundancia y 7 años después de escasez. Los de escasez va a ser tan grande el hambre que se van a olvidar de los 7 en abundancia. Y usted tiene que hacer esto, faraón dice. Tiene que buscar gente de confianza para que le administre cuando son los 7 de abundancia, se los administre para que haya suficiente en los 7 de escasez. Entonces oye esto el faraón y dice, al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Fíjense qué interesante. José se conocía, no por ser el hombre libre, no por ser el hombre rico, se conocía porque era el hombre fiel con Dios. Y el faraón dice, ¿hay alguien fiel con Dios? 39. Luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Ay, Señor, ¿quedarás a cargo de mi palacio? Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. O sea, él era el segundo. El faraón era el primero, José era el segundo. De todo Egipto, hermanos, que era la potencia mundial, como ahora
nuestro país, o como pueda interpretarlo usted. ¿Por qué lo conocieron? Era un esclavo, hermanos. Y ahorita fíjense cómo empieza a hilarse el plan de Dios. O sea, hermano, que puede ser que Dios utilice estos momentos de dolor míos. Yo no sé, pero si es un plan de Dios, claro que sí. Y ahora entiendo yo, o sea que esos años de alcoholismo claro que sí, Nicolás. El lunes 24 me invitaron para estar en Stockton. Está el programa de Celebremos la Recuperación y voy a hablar y voy a dar mi testimonio con un grupo de varones, hermanos. Lunes 24 en Stockton. ¿De qué voy a hablar? De lo que yo estaba llorando en algún día, hermanos. De esa miseria de vida que yo llevaba, de pecado. El Señor eso lo ha hecho para su honra de Él. Es probable que el sufrimiento de usted el día de hoy, el día de mañana va a ser lo más precioso que usted tenga. Yo no sé. Usted y el Señor platiquen, hermanos. Sería mentira si yo les digo, como en otros lugares que dicen, yo te digo qué dice el Señor. Yo no sé, hermano, pero el Señor y usted sí sabe. Eso es entre usted y Él. Dios ha estado contigo. ¿Cómo sabemos? Pues todo tu testimonio. Y nunca le has fallado a Dios. Por eso sabemos que tú eres el único. Y ahora tú te quedas a cargo. Un día le vamos a decir, tú habla por favor. ¿Por qué yo? Porque hemos visto cómo has caminado. Hermanos, no se me desanimen. Cualquier problema que tengan, aún con la tristeza, siga usted adelante, póngaselo en manos de Dios y Dios puede usar grandemente esa tristeza que usted tiene. ¿O no, hermanos? Aquí lo estamos viendo. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, ¿dónde encontramos otro? Tú eres el indicado. Tú te quedas a cargo. En el trono nada más va a haber yo y después tú. Tú eres segundo. Imagínense. En el 42, ya vamos en el 42, hermanos 1 y 2. Cuando Jacob se enteró de que había alimento a sus hijos, acuérdense que se acabó, primero hubo abundancia, almacenaron, y cuando hubo la escasez, dice que de otros países venían a comprar comida a Egipto, porque ellos tenían. Entonces ellos vivían en Canaán, arribita, si ustedes ven el mapa, arriba de Egipto está el área de Canaán. Pues los que han ido ya por allá, pues ya conocen, pero uno nomás ve el mapa. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá, compren comida para nosotros para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Y ahí es como conecta Dios a José, que lo vendieron, que es el único que puede controlar esas bodegas de comida, con su padre y sus hermanos. Y ahí ya vamos viendo a Dios. Fíjense lo que dice aquí esto. A los 30 años, después de 13 años de cautiverio, José seguía siendo esclavo en un país extranjero. Aunque tenía buena ropa, joyas y una posición poderosa, todavía no era un hombre libre, hermanos. ¿Por culpa de quién? De sus hermanos que lo vendieron. ¿Por cuánto? Por 20 pesos. Durante los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna, mayor ya de 40 años, toda una vida, hermanos, con tristeza, con resentimiento, con dolor, con traición del otro que se olvidó de él, pero nunca le fue infiel a Dios. Sin trabajo, ahora vamos a poner nuestras palabras, sin trabajo, con problemas de salud, con problemas con los hijos, sin carro, se me descompone el carro, pero nunca le he sido infiel a Dios. Pero no, algo nos pasa y ya ahora ya no voy. Así de poquito, hermano. Ese era tu músculo que tenías. Durante los 7 años todavía era esclavo y estaba, estaba separado de su padre. ¿Ustedes creen que ese joven no se acordaba? ¿Dónde estará mi papá? ¿Dónde estarán mis hermanos?
los barbones esos. Era su familia. Ya vamos en el 42, hermanos. Entonces habló Rubén. Acuérdense que cuando ellos llegan a hablar con José, sus hermanos, ellos llegan hablando hebreo. Y hablan con el segundo del faraón, que habla egipcio. Y hablan con un intérprete. Lo que no saben los hermanos es que José entiende lo que están hablando. Ellos piensan, no, porque hay un momento donde dicen, oye, ¿y si Dios nos está castigando porque matamos a nuestro hermano? En hebreo, y el otro yendo allá, dice, estos son, pero ganas les traigo, dijera mi mamá. Por 20, hermanos. Uno de a 20. Que ahora ya no sirve para nada uno de a 20. El burrito apenas vi que vale más de 20, hermanos. Habló entonces Rubén, ya les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y no aguantó, hermanos. Se echó a llorar. Estaba oyéndolos a los que sus hermanos que los vendieron. Y él, humanamente, está triste, pues llora, se echó a llorar. Luego volvió, habló con ellos, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Y viene una historia que le dice si tienen a su hermano, si tienen a su papá, que venga, les pone una trampa para que dice por qué me robaron y él logra. Y luego cuando vienen a comprar en uno del viaje también les devuelve todo el dinero, se los pone de regreso. Y llegan a su casa con las semillas y todo lo que se había comprado y dicen, aquí está nuestro dinero. No, le dice el papá, no, regrésenlo. Vayan por más y regresen ese dinero. O sea, viene una historia ya muy bonita. Sigan leyendo, hermanos, ustedes ahí. Y viene todo esto que está pasando. En el 43, José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano, padre y madre, preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Acuérdense que José y Benjamín eran hermanos de mamá, ¿verdad? Entonces, o sea, de papá y de mamá, pues, porque tenían otras esposas ellos, ¿no? Y dice, este es su hermano menor del cual me habían hablado, que Dios te bendiga, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano, y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, otra vez. Entró a su cuarto y se suelta a llorar. Ya no podía, o sea, los había tenido ya varias veces enfrente, ya vinieron los papás, ya los conocieron. Era una tristeza muy grande. Pero no por estar triste, fue infiel a Dios. Si estamos viendo el hilito y el mensaje, hermanos. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, y aquí viene este cierre va cerrándose la historia, hermanos. Dice, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¡Qué corazón! ¿Usted qué le hubiera dicho a sus hermanos que lo vendieron en 20, hermana? No se aflijan. Fueron 45 años, pero no se aflijan. Su tristeza, su dolor no le impidió nunca su fidelidad a Dios. Por eso el título del mensaje es que tu tristeza no te estorbe para servirle, para tú serle fiel a Dios. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. ¿Cómo se hubiera usted agarrado a besos, hermanos, a los 12? Pero José dice que empezó a besar a sus hermanos, llorando. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Y así termina la historia de José, hermanos. Bueno, Génesis termina ya después cuando muere su padre y él lo entierra. Y ahí se acabó los patriarcas.
porque ya acabando Génesis, y empieza la historia ahora de Moisés, pero ya he pasado muchos años después de que Moisés nace y ese tiempo ya había pasado. José mantiene su fidelidad al Señor a pesar del sufrimiento. José se preocupó por los demás, aunque Dios permitió que permaneciera en situaciones injustas y desagradables. José eligió mantener siempre su fe en Dios. Yo los animo, hermanos, y animo a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales, en YouTube y en todas donde estamos. Se entienden muchas situaciones que se puede estar pasando, de tristeza, de enojo, de resentimiento, de amargura. Tal vez lo traicionaron, tal vez abusaron. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero algo que podemos, y yo lo voy a aprender de José, es que independientemente de las circunstancias, ¿qué no debemos perder, hermanos? Nuestra fidelidad a Dios. No debemos pasar. Debemos seguir adelante, hermanos. No sabemos si ese dolor y ese sufrimiento un día Dios lo va a utilizar. Como ahora, pastor, ¿puede usted venir a hablarnos de eso? De eso. 30 años después lo entiendo, hermanos. Yo no sé cuándo usted vaya a entender su sufrimiento. Yo lo estoy entendiendo 30 años después. ¿Pero valió la pena seguir fiel al Señor? Sí, hermanos. Yo lo animo. No sé lo que esté pasando, no sé sus situaciones que vive en su casa, finanzas, enfermedad. Yo no sé, hermanos. Lo único que sí le puedo decir, vamos a aprender todos de José. A seguir siendo fieles. Y que nuestra tristeza no estorbe nuestra fidelidad a Dios. ¿Está bien, hermanos? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por tu palabra. Bien es dicho que es la historia más preciosa que existe sobre la faz de la tierra. Gracias, Padre, porque esas historias nos animan, nos inspiran, Señor, a no quitar la vista de lo más importante que eres tú, Señor. Independientemente de lo que estemos pasando, no permitas que el enemigo siembre en nosotros el desánimo, el amargura, el deseo de venganza, el enojo, y menos contigo, Señor, si tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres bondad. No permitas, Padre, que nuestras emociones, nuestras circunstancias estorben nuestra fidelidad a ti. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Te confesamos, Señor, que hay veces pasamos momentos difíciles, que sí lo hemos considerado, que sí hemos tambaleado, que sí hemos dudado, pero no permitas, Padre, que eso pase. Seguimos aquí en la recta, seguimos peleando la batalla, hasta el día en que tú vengas por nosotros o tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.